Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde, en este 20 de mayo de 2025, nada más y nada menos que 20 de mayo ya. ¡Guau! ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad es que estamos muy contentos de estar hoy martes con todos vosotros y permitidme antes que nada que os lea un mensaje que nos llegó a través de LinkedIn, que creo que vale la pena contarlo, ¿no? Marcelo Moros, él es operador técnico de radio y de televisión, es productor, editor de audio, camarógrafo, es técnico de sonido. El otro día subimos el programa 580 y nos dejó este mensaje. Programa 580 y subiendo. Felicitaciones a Juanfran Barberá y al gran equipo de Mañana es tarde por seguir consolidando un espacio que informa, entretiene y conecta con la gente. Como técnico de sonido y productor con años de experiencia en radio y medios, celebro estos formatos vivos, diversos y bien realizados. Nos hacen falta más voces y miradas como las que propone el magazine día a día. Marcelo, muchísimas gracias y espero que como Marcelo piensen muchos de nuestros oyentes que día a día nos siguen y día a día nos apoyan. ¿Cómo? Viendo nuestro podcast de YouTube, ya sabéis, Radio Intereconomía Valencia, pestañita en directo y luego hay otra pestañita que pone podcast y ahí tenéis todos los programas, tanto en vídeo como en audio, para que no os quejéis. Y también nos podéis llamar mandar mensajes de WhatsApp a través del 690 19 95 65. 690 19 95 65. Digo lo de llamar porque no sé si sabéis que se ha caído la red de telefonía. Y bueno, pues que hay bastantes problemas y estaba yo con el tema de Telefónica en la cabeza. Entre otras cosas, pues que se ha parado el 112. Nada, así, como el que no quiere la cosa. Como vamos sobraos, pues nada, el 112. Y así todo. Bueno, pues ya sabéis, mensajes al 690 19 95 65. 690 19 95 65 en un programa en el que ya os digo que la literatura y la cultura va a tener un papel predominante. Hoy nos va a visitar Karin Smirnoff. Vamos a hablar con la autora de Los colmillos del lince, la última novela de esa saga Millennium. Pues con Karin Smirnoff y con su traductor, con Jacob, vamos a hablar sobre esta novela. Además, también nos iremos a nuestro rinconcito de Vitas. Nos visitará Cristina Oñoro y hablaremos también de Eurovisión, como no. Pero antes que nada, tengo que presentar a mi jefa técnica, Atenea Sastre. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Sin novedad, ¿no? Un poco dolorida, Bueno, pero bien. Es que los gimnasios no traen nada bueno, ya lo sabes. Bueno, en los gimnasios sí, hacer las cosas mal, ¿no? Me encanta tu sinceridad, pero vale. Oye, tenemos mensajes. Sí. Vamos Esteban, allá. buen día, muchachos. Ánimo y vamos a por el martes.
Hola Esteban, buenos días. ¿Cómo va todo? Espero que bien. Y sí, vamos a intentar ir a por este martes, día 20 de mayo. Pedro, buenos días. Yo sigo y muestro mis buenos días de todos los días. Menos cuando no estás. No, pero Pedro no está porque se va a los Highlanders ahí con su hija. Que todo es negociable en esta vida. ¿Tenemos algún mensajito más? Sí, Esteban nos acaba de decir todo, Juanfran. Ay, mis chicos y mis chicas. Bueno, pues que muchas gracias por estar ahí un día más, que os lo agradecemos un montón, que para eso lo peleamos y lo trabajamos. Pero antes que nada, dejadme que os cuente algo. Cuando la tierra se resquebraja por la lluvia, cuando los vecinos lo pierden todo bajo el agua, cuando la naturaleza golpea sin piedad, lo mínimo que espera un ciudadano es que sus gobernantes estén a la altura. Pero no. En España ni una dana puede arrastrar el ego y el cálculo político de nuestros dirigentes. Hoy os hablo de la gestión postdana, del enfrentamiento entre el Palau de la Generalitat y la Moncloa, o sea, entre Mazón y Pedro Sánchez. Y de una noticia tan vergonzosa como reveladora. El gobierno central, el gobierno de Pedro Sánchez, ocultó al Consell que ya había recibido 100 millones de euros de fondos europeos para las víctimas del 29 de octubre. 100 millones, ¿eh? Un silencio el del gobierno que huele a desprecio institucional y a falta de ética y de ética política. Esto no va solo del dinero, que es súper importante. Va de verdad, va de respeto, va de responsabilidad, de cómo una tragedia sirve de moneda en un pulso político enfermizo entre el gobierno de España y el de la Comunitat Valenciana. Mientras el fango, el barro, el polvo, casas sin puertas, ascensores que no van, garajes en los que no se pueden entrar. Mientras eso sigue, los vecinos siguen sin ayudas y la incertidumbre económica ahoga más que la lluvia. En los despachos se juega el escondite con los fondos europeos. ¿De verdad se creen que somos gilipollas? ¿De verdad? Y permitidme que sea así de duro, porque es la sensación que me da. ¿Cómo es posible que se pueda esconder una transferencia de 100 millones como quien olvida una factura en un cajón? Esto no es un error técnico, ni un apagón informativo. Aquí hay una estrategia deliberada de opacidad, una bofetada a instituciones autonómicas y, lo que es peor, a la gente que ha sufrido y que sigue sufriendo. La política, de verdad, no puede ser esto. No puede ser una guerra constante de egos, de vetos y de venganzas. Porque detrás de cada euro que han retenido hay agricultores que pierden cosechas, hay empresarios que cerraron su persiana y hay familias que ya no duermen en sus casas. Ya está bien. Ya está bien. Las catástrofes naturales deberían unirnos, no usarse como munición partidista. Si desde Madrid, si desde el gobierno se piensa que ocultar fondos es una jugada astuta, desde aquí me parece una desfachatez, una deslealtad institucional y un desprecio humano. Ya sabéis que esto es Mañana es Tarde, que este micrófono habla alto y claro. Basta de politiqueo con
las ruinas de la Riada. Que cada euro llegue, que cada silencio se denuncie y que la dignidad vuelva al menos a la gestión de esta desgracia. Hoy, ayer, antes de ayer, ya no hay damnificados por la riada. Ahora estamos en Barajas. Ahora estamos con el tema de la terminal de Barajas, que está llena de gente sin techo. Ya, que me parece muy bien. Ya nos habéis olvidado. Ya tenéis lo que queríais. Pero Pedro Sánchez, Carlos Mazón, cumplir y ayudar a las personas, que son las que verdaderamente lo necesitan. Mañana es tarde. Y vamos ya con las noticias de la mano de las provincias y del interdiario.es. Y abre así las provincias. El gobierno oculta al Consell que ya ha recibido 100 millones de Europa para la Dana. La Generalitat reclamó en enero un anticipo a cuenta de esos fondos y el Ejecutivo de Sánchez ni siquiera ha contestado. La reforma para convertir el edificio de Correos en museo para la Hispanic superará los 15 millones de euros. La transformación del interior, el equipamiento de conservación y las medidas de seguridad obligarán a una intervención global en el inmueble. El Ayuntamiento de Valencia baraja ahora reabrir la hípica para dar uso a la piscina de verano. En clave nacional, Telefónica sufre una caída nacional del servicio que afecta a varias líneas 112. La compañía está haciendo una actualización que ha afectado a los servicios de varias empresas. Ocurrió ayer por la tarde. 2 hermanos mueren al chocar su moto contra una señal de tráfico en el Parque Turianova en Valencia. Y un interno de 16 años del Centro de Menores de Alborache muere ahogado en una poza. En clave deportiva, el Levante Unión Deportiva tiene que esperar una jornada más para cantar el alirón, para subir a Primera División y que el gato suba a la palmera, porque ayer el Mirandés se alzó con el triunfo en un partido muy ajustado que finalmente se lo llevaron el equipo del Mirandés. Esto significa que hay que esperar un poquito para subir a Primera. Y en el interdiario.es, José Francisco Cabanes, alcalde de Sedaví, en declaraciones al Intercafé con José Luis Pichardo: necesitamos que se actúe ya en las infraestructuras hidráulicas. La Generalitat habilita un teléfono alternativo al 112 por las incidencias que han habido en la red nacional. En concreto es el 963 428 000 y estará disponible mientras que siga la incidencia con el 112. Bartolomé Nofuentes, de Partenalia: el euromunicipalismo es la solución para una mejor gestión de los fondos europeos. Y es que ha hecho un llamamiento desde Bruselas para reforzar la cooperación directa entre las instituciones locales y europeas, destacando la importancia del municipalismo como herramienta clave para afrontar los desafíos que afectan de forma directa a la ciudadanía, como los recientes afectados de la Dana en la provincia de Valencia. Y la audiencia apoya a la jueza de la Dana y rechaza investigar a la delegada del gobierno. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia
ha confirmado las decisiones de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja de inadmitir la querella formulada por la asociación Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en la causa penal de la Dana. Más información en boletines diarios de esta casa y en interdiario.es. Vamos ya con la canción del día. ¿Os acordáis de la Copa América? Bueno, pues el himno de la Copa América, la canción que eligieron para representar este evento tan chulo que de momento no quiere volver a Valencia, lo interpretó un grupo que se llama Efecto Mariposa. Efecto Mariposa cumple más de 20 años en los escenarios y ha realizado un concierto, unas grabaciones con colaboraciones muy potentes, en este caso con el gran Pablo López. Vamos a escuchar este temazo que se llama Por Quererte, de este gran grupo que es Efecto Mariposa, acompañados con la voz de Pablo López. Por confiarme, por seguirte voy sin dirección. Sé que nuestro camino hoy se parte en dos. Por el amor que no compartes, por el dolor al que no guardo rencor. Ahora siento que llego tarde a tu corazón y siento que nunca te he conocido. Lo extraño es que caer. Me duele estar sola, me duele contigo y perderte es perderme después. Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites, morena mía, desde esta orilla no escucho tu voz. ¿Quién eres? No sé quién soy. No sé quién soy. Por callar, por no dañarte, no enseñarte de mí lo peor. ¿Por qué me dices esas cosas que me duelen? ¿Por qué maldices al amor? Nada es lo que sueles decir. Todo te lo quiero contar. Nada nos espera después. Solo soledad, soledad. Y siento que nunca te he conocido. Lo extraño es que vuelvo a caer. Me duele estar sola, me duele contigo y perderte es perderme después. Por tenerte, por querer quererte, dejé de lado todo lo que sentía. Yo no sabía que tu amor escondía la soledad. Y aunque grites, morena mía, desde esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién soy. No sé quién soy. No sé quién soy.
Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. Todos los miércoles a las 12:30 y Mañana es tarde, Intereconomía Motor, con las últimas novedades del mercado. Conducido por Nacho Santos, hablaremos de coches, motos y movilidad, con protagonistas valencianos y las mejores novedades. Intereconomía Motor, los miércoles a las 12:30. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde. Pasan 31 minutitos de las 12 del mediodía y hoy vamos a analizar un poquito la participación de Melody, representante de España en Eurovisión, y me gustaría explorar un poquito las razones detrás de su inesperada posición en el festival. Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera, para mí era tan normal. Y descubrí a una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla. Melody, con su canción Esa Diva, se presentó en Basilea con una actuación enérgica y carismática. Sin embargo, el resultado, la verdad es que fue desalentador. El puesto 24, El puesto 24, que se dice pronto, con solo 10 puntos obtenidos entre el jurado y el televoto. Hablé con ella justo después de la actuación nova, yo estaba en cabina, justo después del concurso, y una vez que ya habíamos dado el ganador y ya pudimos bajar a la Bubble, la Delegation Bubble, entonces fuimos, me costó encontrarles porque habían cambiado de camerino, nos habían movido, no sé el por qué, y fui a la zona hasta que ya encontré la sala de España y entré y hablé con ella. Evidentemente, pues, claro que estaba decepcionada y mosqueada. Estaba mosqueada. Porque no nos lo esperábamos nadie. Yo creo que ni ella tampoco, ni nadie de la delegación, ni nadie de España, ¿no? Ninguno de los que estamos aquí en este país pensábamos que este año nuestra propuesta iba a tener esa posición. Sí. Pero
Ese fue el primer momento que vi a Melody. Luego hicimos el viaje al hotel juntos, en el autocar de la delegación, y allí se cantó La Diva, se intentó animar a los chicos. Estuvimos ahí, pues eso, cantando la canción de Camino y haciendo palmas y tratando de animarles. Se respiraba en una buena posición, en todo momento. Iban creciendo en las apuestas, pero también iba creciendo nuestro ánimo a que íbamos a tener una buena posición. Eran las palabras de Tony Aguilar, el que cogió el testigo de José Luis Uribarri y que comenta que hablé con ella después de la final, estaba decepcionada, ni el equipo técnico ni Radio Televisión Española esperaban una clasificación tan baja. A lo mejor, si nos hubiésemos callado la boquita con los alegatos pro-Palestina, a lo mejor, digo yo, que nos hubiese ido mejor la cosa. Porque yo estoy en contra del genocidio israelí. Yo estoy en contra. Juanfran Barberá. Pero que a nadie se le olvide que la chica que cantó por Israel fue superviviente haciéndose la muerta de aquella masacre que hicieron los palestinos y que desencadenó ya todo el conflicto. Que a nadie se le olvide, porque es que aquí solo tenemos memoria para... En este caso, prefirieron ponerse en el lado equivocado de la historia. A mí me da mucha pena lo que pasa en Palestina, lo que pasa en Gaza. Me da muchísima pena y creo que Israel se ha pasado 3 pueblos. Pero que a nadie se le olvide que en este caso los que llevaban la pistola y el pasamontañas eran los de Palestina, que a nadie se le olvide. Bueno, pues que a lo mejor si se hubiesen callado la boquita y menos cartelitos, otro gallo hubiese cantado. La sorpresa fue generalizada. Melody, pues tras volver a España, ha evitado venir a Madrid y ella se ha ido a su casa, a Málaga, a estar con su hijo. A pesar de la decepción, ella siempre ha dicho que estaba orgullosa de su actuación y desmintió rumores sobre comportamientos inadecuados en su camerino. A ver, yo entiendo que el globo que debería de llevar sería descomunal, porque a mí me pasaría después de hacer una actuación como la que hizo ella. Porque es muy injusto, yo creo que estamos también todos de acuerdo que quedas el 24. Pero bueno, así son las cosas. Yo valoro mi actuación, creo que hemos hecho un trabajo muy bonito y creo que por encima de todo tiene que prevalecer el arte y la música, que creo que mueve montañas. Me han enseñado vídeos de los estadios. Bueno, me emociona porque es increíble lo que se ha conseguido con esa diva y con esta candidatura, es que se ha unido más el pueblo. Y yo ya con eso me puedo dar con un canto. ¿Y la política tiene algo que ver? Tú no te preocupes, que te contestaré cuando hagamos la rueda de prensa. Bueno, estamos deseando de la gira para el verano, ¿verdad? Ay, la gira me tiene loca. Apagón, ¿no? El apagón, que viene el apagón. Viene el apagón, nos va a encantar, es un tema. ¿Qué sacas de esta experiencia, Melody? Saca la bandera, se nos ve ahí. Eso. Ya habéis oído a la propia Melody. Cuando le preguntan por política, ya lo diré cuando lo tenga que decir. Hasta Belén Esteban. Hasta Belén Esteban, en su programa este que se quiere ir, ha comentado que yo, si fuera España, no me presentaba más. Los jurados favorecen a ciertos países por simpatía. Además, ¿cómo permiten la participación de Israel con la situación actual? Bueno, luego os digo lo que ha ocurrido y por qué participa Israel y por qué no participa Rusia. Yo solamente quiero pedir que, igual que se quitó a Rusia con guerra con Ucrania, con todo mi respeto, creo que tenían que haber quitado a Israel por la guerra con Gaza. Eso ni I ni O. Pero no ha quedado... Eso, perdóname, ahora voy a seguir. Pero no. La chiquilla... No he acabado, señor Matamoros. Pero queda 24 que no he acabado, señora Laura Fa. La chica de Israel, la cantante, no tiene la culpa.
pero lo dije por la tarde disfrazada de Salomé. Dejar la política a un lado. Belén Esteban. Hay que valorar el arte. ¿Cómo lo hizo? Sobre todo, a mí, que fue la que más me gustó, Melody. Belén. Yo, si fuera España, no me presentaría más al Festival de Eurovisión. El problema de todo es que fue España la que entró en la política. Fue el gobierno, fue Radio Televisión Española, no fue Melody. La Unión de Radio Televisiones Europeas emitió un comunicado en el que venía a decir que el conflicto de Rusia y Ucrania, dentro de que también es una guerra con un invasor, etc., ellos se basan en las televisiones, que por eso es una unión de radiotelevisiones, ¿vale? Y ellos detectaron que la televisión pública rusa era pro-Putin. Hombre, como no va a ser pro-Putin, y que estaba, digamos que, de un lado de la contienda. Lo cual no han podido demostrar con la de Israel. También os digo yo que esto será cosa de dinerito y tal cual. Porque no me creo yo que una televisión que el botoncito lo tenga el gobierno israelí vaya a hablar muy bien de Palestina y de Gaza. Pero esas son las razones que han esgrimido para que Israel se presente. Y otra cosa os tengo que decir, Israel siempre se presenta con unas grandes propuestas musicales. Pero aquí enseguida somos más papistas que el Papa León XIV. Las críticas no solo se han centrado en la actuación de Melody. Como ya os estoy diciendo, la participación de Israel en el festival también creó controversia. Hasta Gabriel Rufián, ya veis, estáis viendo el elenco, ¿no? Belén Esteban, Gabriel Rufián, a través de sus redes sociales ha expresado que apoyar a Israel en Eurovisión es respaldar el asesinato organizado y diario de personas, mayoritariamente niños, en Palestina. Estas declaraciones provocaron reacciones encontradas, mientras que algunos apoyaron su postura, otros, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han criticado la politización del festival y defendieron la actuación de Israel. Y Isabel Díaz Ayuso comentó que comparar la postura contra Israel con el silencio ante violaciones de derechos humanos en países musulmanes es incoherente. Además, por si faltaba algo, ya para acabar de aderezar... Mira, sí, les faltó un apagón. Por ejemplo, un apagón ahí con todo el tinglado que tenían, no hubiese venido nada mal. Bueno, pues además se cuestionó la imparcialidad del sistema de votación. Radio Televisión Española expresó dudas sobre el televoto, especialmente tras la alta puntuación obtenida por Israel del público español. Escuchadme, que ya es por segundo año consecutivo. La organización del festival defendió su sistema calificándolo como el más avanzado del mundo, y Martin Green ha comentado que los votos son revisados por un equipo amplio y validados por la empresa holandesa Once.net, además de contar con supervisión independiente. Pero hete aquí que Radio Televisión Española no se corta un pelo y lanza eso todo en sus informativos 24 horas. Y la semana empieza marcada por la polémica generada por el voto del público en el Festival de Eurovisión, en el que España quedó antepenúltima. RTV ha pedido a la organización una auditoría sobre el televoto y pide un debate sobre si la geopolítica los condiciona o no. Ahora es el momento de los puntos de la audiencia. Es a partir de ahí cuando termina de estallar la polémica. Esta es la puntuación del televoto en España. 10 para Ucrania y 12 para Israel. Unos votos de los que solo se sabe la cantidad y cómo se hicieron. Radio Televisión Española quiere solicitar a la UER una auditoría de esas votaciones para conocer su distribución. Una misma persona. A mí me gustaría saber quién manda los mensajitos de decir Israel no vale nada, quién manda los mensajitos para que en semifinales no saquen tarjeta por comentarios contra Israel. A mí eso también me interesa. Pero nunca lo sabremos. El apagón dentro de 6 meses.
la Dana, ya veremos lo que cuesta sacar conclusiones positivas. En resumen, que la baja clasificación de Melody en Eurovisión no puede atribuirse a su actuación. Vamos, me niego en rotundo. Yo no digo de ganar, pero que el 24 ni de casualidad. Factores como la politización, las controversias internacionales y las dudas sobre el sistema de votación han influido evidentemente en el resultado. Yo os invito a reflexionar sobre el papel de la política en eventos culturales y cómo nos afecta y cómo afecta a la gente de España. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Todos los miércoles a las 12:30 y mañana es tarde, Intereconomía Motor, con las últimas novedades del mercado. Conducido por Nacho Santos, hablaremos de coches, motos y movilidad, con protagonistas valencianos y las mejores novedades. Intereconomía Motor, los miércoles a las 12:30. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hoy en Mañana es tarde tenemos el honor de conversar con Karin Smirnoff. Ella es una reconocida autora sueca que ha asumido el desafiante y prestigioso papel de continuar con una de las sagas más emblemáticas de la novela negra contemporánea, Millennium. Con su obra, Los colmillos del lince, Smirnoff no solo retoma el legado de Stieg Larsson, sino que también aporta una mirada fresca y poderosa a personajes como Lisbeth Salander, abriéndoles nuevas rutas narrativas y emocionales. Escritora de sólida trayectoria y voz propia dentro de la literatura escandinava, Karin nos acompaña hoy para hablarnos de esta nueva etapa del proceso creativo y de lo que significa dar vida a un universo tan profundamente arraigado en la cultura literaria global. Le damos la bienvenida a Karin Smirnoff. Welcome. Thank you. Muchas gracias. Y a Jacob, que va a hacer de traductor. Jacob, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, primero que nada, ¿cómo nace la oportunidad de continuar la saga Millennium? But it was my publisher who got the opportunity to be the new publisher for the Millennium Saga, and he asked me if I wanted to do it, and I said yes. Bueno, fue muy sencillo. Mi propio editor se convirtió en el editor de la saga Millennium y me preguntó si tenía ganas de continuar la saga y le dije que sí. Entrando ya en la novela Los colmillos del lince, ¿qué nueva dimensión ha querido explorar de Lisbeth Salander en esta entrega? Well, for the first, I'm taking my characters up to the north instead of staying in Stockholm, and that's one thing, and that changes her world a bit. With Lisbeth, it's a bit difficult because she's already a very good character,
And I don't want to change too much with her. She's a bit older now. She used to be in her 20s. Now she's a bit older, and maybe that's shown in her way of being a bit more careful with things, and caring for her niece Svala, having some kind of maternal feelings maybe. But she's still Lisbeth, and Lisbeth is always Lisbeth. Bueno, para empezar, he llevado a los personajes al norte de Suecia, ya no se desarrolla la acción en Estocolmo, entonces ya cambia un poco el universo en el que se desarrolla la novela. En el caso de Lisbeth es un poco difícil porque ya es un personaje muy muy bueno y no he querido cambiarla mucho. Claro, ha envejecido, en la saga original tenía unos 20 años, ahora claro, ha envejecido. Y también ha cambiado un poco su manera de ser, quizás es más cuidadosa, también cuida en esta entrega de su sobrina Svala, entonces desarrolló incluso sentimientos casi maternales por ella, pero por lo demás Lisbeth siempre seguirá siendo Lisbeth. A eso quería decir, ¿no? Que en la novela introduce a Svala, la sobrina de Lisbeth. ¿Qué representa Svala para el desarrollo de la saga? Well, Svala is a way of being able to write about Lisbeth, to open up Lisbeth a bit throughout Svala. Svala and Lisbeth, they have things in common from their childhood. They have both quite a violent childhood. And since Lisbeth is older and she knows what it's like to be like Svala, she's trying to make her not getting into trouble, I think. De alguna manera Svala me da la oportunidad de hablar más de Lisbeth, de abrir un poco más su carácter. Tienen muchas cosas en común Svala y Lisbeth. Ambas están viviendo, en el caso de Svala, una infancia violenta. Lisbeth es mayor, entonces puede ayudar a Svala y pues trata de evitar que se meta en líos. En el enfoque de la novela, ¿por qué eligió Karen un conflicto ambiental como la reapertura de una mina como eje central de la trama? Well, I live in the north of Sweden, and I think north of Sweden is an interesting place because there you have a lot of industrial projects going on. So it was quite natural to bring the people up there, not only for me, but also to show that what's happening up there is happening in the whole world, I think. The opening of new mines, for example, is a way of making money for the person or the company trying to open it, but for the people living there it has other consequences, as for the Sami people, for example, and the reindeer herding. Yo vivo en el norte de Suecia y por lo tanto fue bastante natural llevar a mis personajes ahí, no solo en lo que respecta a mí mismo porque vivo ahí, sino también para mostrar que lo que ocurre ahí puede ocurrir en todas las partes del mundo. El norte de Suecia es un lugar interesante porque se están desarrollando muchos proyectos industriales, entre otros, como has mencionado, la reapertura de antiguas minas, que para la gente que lo hace, los inversores, eso significa ganar dinero, pero para la gente que vive en el lugar tiene otras consecuencias bastante negativas, sobre todo para la población autóctona, los samis, y su actividad que es la cría de renos. Otro de los personajes emblemáticos de esta saga es Michael Blomqvist. ¿Cómo fue la experiencia de escribir a Michael y tuvo dudas sobre cómo presentarlo en esta nueva etapa? Not a hesitation maybe, but I'm trying. He's older now too, and he's a man in his 60s with some kind of problems that he had deserved himself, I think. He's a kind of a man who's been working all the time. He hasn't cared much about his family. He's got a daughter and a grandchild. And I think he's quite regretting that because he finds himself
very lonely when the Millennium newspaper is cutting down and he loses his job and he's going to the north and he's a bit lost. At the same time, Mikael Blomkvist is a person that I think I had the most difficulties to relate to, because he's quite, it doesn't happen that much with him. He's, in my eyes, he's quite boring. No tenía muchas dudas con respecto a Michael Blomkvist. Evidentemente también ha envejecido, ahora es un hombre de unos 60 o más años, tiene bastantes problemas, pero que se los ha creado él mismo porque se ha dedicado toda la vida al trabajo, ha descuidado a su familia, tiene por ejemplo una hija, un nieto y los ha descuidado, por lo tanto esos problemas son un poco hechos por él mismo. Entonces cuando el periódico Millennium cierra, pierde su trabajo, se traslada al norte de Suecia y se encuentra un poco perdido. No es un personaje de mis preferidos porque no ocurre mucho con él y casi me parece un poco aburrido como personaje. ¿Hay algún personaje nuevo en esta novela con el que se haya encariñado especialmente o que recomiende a los lectores? Well, one of my favorites, that's the cleaner. I like the cleaner because he's quite an awful guy in a way. He kills people and makes them disappear. But in another hand, he's got an interesting personality, which is easier for me to do something about. And I like that thing when people can start off quite awful and turn into something a bit better to find his better me. So my own characters, obviously, they are a lot more easier to what do you call it, evaluate, like to make a progression with them. Mm-hmm. And of course it's Lisbeth and Mikael, they are already there and they are already good characters, so it's more difficult to change them, to do more with them. Mm-hmm. Sin duda alguna, mi personaje favorito creado por mí misma es el limpiador, que me encanta. Es muy mala persona porque se dedica a matar y a hacer desaparecer a personas, pero tiene una personalidad muy interesante y me parece interesante esa evolución de un personaje que es muy malo al principio y se desarrolla y evoluciona hacia algo, una versión mejor de sí mismo. Con los personajes que yo misma he creado es más fácil desarrollarlos, mientras que con Lisbeth Salander y Michael Blomkvist, que ya son figuras, personajes que ya estaban y ya eran muy buenos personajes, es más difícil hacerlos evolucionar. ¿Es difícil coger el testigo de una saga que ya había comenzado, que tenía mucho éxito, y ponerse a escribir sobre ella? It's more difficult than writing your own stories, I think, because if you write your own stories, you don't have any expectations. But with this, you have a lot of expectations from the world and from publishers and from readers and everywhere. But at the same time, when I look at it, I decided that I have to write my own book, my own books. Because if I start thinking that what would the reader like, or how should I write this to be true to the story, then I lose my own literature in it. So in a way it's not different at all from writing other books. Desde luego es más difícil continuar una saga empezada por otro autor que escribir tus propios libros, porque en los propios libros no estás enfrentándote a expectativas por parte de los editores o los lectores, que en el caso de continuar una saga evidentemente sí que hay expectativas. Y cuando escribo mis propios libros es más fácil, tengo más libertad. Pero también me planteé si realmente quería mimetizarme con la saga que ya existía, pues estaría renunciando a mi propia literatura y por lo tanto he decidido escribir esa continuación de la saga como si fueran libros propios. Para finalizar, ¿qué espera, Karin, que los lectores encuentren o sientan al leer Los colmillos del lince?
Well, I hope that they can see the characters as characters they want to follow, that they can feel something for, that they can feel sorry for or laugh with, or to recognize something in yourself with them, and that they stay a bit longer than just after the book is finished. Espero que se encariñen con los personajes, que quizás hasta cierto punto se puedan identificar con ellos, empatizar, sentir pena o alegría, y se reconozcan hasta cierto punto dentro de los mismos personajes, y que el libro les siga dando algo aún más allá de haberlo terminado y haber cerrado la última página. Pues Karin Smirnoff, un auténtico placer haberte tenido hoy aquí en Mañana es Tarde. Espero que Los colmillos del lince sea un auténtico éxito, que sea lo que tú has querido transmitir, y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Thank you very much. Muchísimas gracias. Mañana es Tarde con Juanfran Barberá. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. ¿Lo has imaginado? Downic.com. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. El Banco de España mantiene sus previsiones para la economía española para 2025 a pesar de las incertidumbres. Rubén Gil, buenas tardes. Buenas tardes. El organismo que preside José Luis Escrivá espera que el PIB crezca este año un 2,7%, cifra que está por debajo del crecimiento registrado el año pasado, pero que se mantiene respecto a su anterior estimación publicada en marzo. Unas previsiones, eso sí, que según el Banco de España dependerán de varios factores, como la resolución de las tensiones comerciales internacionales tras la suspensión temporal de los aranceles recíprocos entre Estados Unidos y varios países, la evolución de los mercados financieros, que siguen, dicen, siendo volátiles, y la confianza de los consumidores e inversores en un contexto de incertidumbre política y económica global. En su informe anual de 2024, el supervisor apunta que España cerró el pasado ejercicio con un crecimiento del PIB del 3,2%, superior a lo esperado gracias al dinamismo del consumo, el fuerte crecimiento del empleo y la buena evolución de las exportaciones de servicios. Sobre la economía exterior, advierte de que en el primer trimestre de este año la economía estadounidense ha mostrado una clara desaceleración, mientras que la eurozona apenas ha crecido 8 décimas en un escenario para los próximos meses que califica como positivo, pero muy incierto. En este contexto, el Banco de España recomienda impulsar reformas estructurales que mejoren la productividad, el empleo y la vivienda, optimizar la calidad del gasto público y reforzar el marco fiscal europeo y nacional. En los mercados financieros, la rebaja de tipos en China anima a las plazas europeas, que recogen además en el día de hoy la mejora al cierre ayer de Wall Street. Pablo García es el director de Divacons Alfa Value. Bueno, la verdad es que Wall Street aguanta estoicamente, ya ni siquiera un recorte de la AAA de Moody's que tenía desde 1919. Aquí no pasa nada, seguimos tirando, seguimos con los índices de confianza pues en una codicia y cerca de la extrema codicia, como dice el índice famoso de Fear and Greed de CNN, e incluso nuestros scores de momento. En este contexto, como decimos, mercados europeos que operan en positivo. El IBEX 35 lo hace con subidas del 1,53% a 14.314 puntos, con Indra en máximos de 17 años. El resto de índices europeos opera también en positivo. París arriba un 0,51%, avances del 0,52% para el DAX alemán, mientras que el Eurostoxx 50 sube
un 0,51% a 5.454 puntos. Dentro del IBEX 35 es Solaria quien lidera los avances, lo hace con subidas del 6%. Subida importante también para los títulos de Indra en máximos gracias al incremento del gasto en defensa, tal y como explica Pablo García. Ha habido movimientos y también, pues, obviamente ese incremento en gasto de defensa, ¿no? De hecho, Indra ha sido seleccionada por la Fuerza Aérea de Brasil, ¿no?, para realizar una modernización integral del sistema de comunicaciones. Es que estamos viendo que, desgraciadamente, como siempre digo, el incremento en gasto de defensa va a beneficiar, e Indra ha sido claramente soportada por el gobierno para que esté como digamos, adalid de lo que es el sector defensa. Acciones de Indra que operan hasta ahora con subidas del 4,97%, 33,36 € en el mercado de divisas. El euro sube frente al dólar, arriba un 0,12%, se compra y vende a esta hora a 1,1245 $. En el mercado de materias primas corrige tímidamente el barril de referencia en Europa. El Brent abajo un 0,09%, 65 $48. Y el Círculo de Economía ha defendido que el Banco Sabadell mantenga una personalidad jurídica propia como sociedad anónima cotizada y una gobernanza basada en órganos de dirección independientes de cualquier otra entidad bancaria como condición para que siga adelante la OPA lanzada por el BBVA. La organización empresarial argumenta que el equilibrio territorial es el principal criterio de interés general que podría haberse afectado por una eventual absorción del Sabadell. En relación al dictamen emitido por competencia sobre la operación, el Círculo de Economía considera que los requisitos de comportamiento propuestos son insuficientes y cree que habrían sido necesarias medidas estructurales como desinversiones para garantizar la competencia. Otras noticias. Y 3 semanas después del apagón, el Gobierno asegura que aún no hay certeza sobre las causas que lo provocaron y no garantiza al 100% que no vuelva a ocurrir. Sara Gensen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, en declaraciones a Onda Cero. Bueno, estamos en condiciones de decir que el sistema, el operador está actualmente en un sistema reforzado. Siempre lo cuento así, pero quizás es la forma más fácil. Es como poner un antibiótico de amplio espectro, sabiendo que el paciente tiene algo, entonces evita que le pueda volver a pasar. Y por otro lado, nosotros estamos identificando las causas para poner las medidas y que no vuelva a ocurrir algo así. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Interdiario.es, la información útil. ¿Reparación de dispositivos móviles? Muchos. Como Computer Mobile SAT, ninguno. Reparamos todas las marcas de móviles, ordenadores y consolas. Computer Mobile SAT, Chermanía 69, Torrent. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Cubirón. Somos empresa referente en montaje y rehabilitación de cubiertas y fachadas. Todo ello con la garantía de más de 40 años de experiencia y profesionalidad de la mano de un gran equipo especializado en proyectos innovadores. Cubirón. Comprometidos con la calidad y el servicio. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Iniciación a la locución de Julio Madrigal. Edita AdWords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. No corra riesgos. Redes de seguridad, cerramientos perimetrales, instalación de elementos temporales de seguridad, nuevas protecciones y montajes de levante. Empresa especializada en seguridad en la construcción le ofrece sus servicios para que sea mucho más segura. Nuevas protecciones y montajes de levante.com. Protegemos a las personas. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá.
Hoy en Mañana es tarde nos acompaña un autor que ha sabido combinar el humor, la crítica social y la sátira en una novela que nos obliga a mirarnos en el espejo de la era digital. Gervasio Posadas, escritor, formador y gestor cultural, nos presenta, atención, el título, El fracaso de mi éxito. Ojo, una historia tan divertida como ácida que cuestiona el culto al éxito, las redes sociales y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por tener reconocimiento. En ella seguimos a Gonzalo Montenegro, un escritor venido a menos que por azares del algoritmo y la desesperación se convierte en un fenómeno viral, pero bajo una identidad falsa. ¿Os suena? Bueno, pues le damos la bienvenida a Gervasio y le damos las gracias por acompañarnos. Gervasio Posadas, bienvenido. Oye, muchas gracias por recibirme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupendo, encantado de estar aquí en Valencia. Oye, ¿crees en la suerte? Creo en la suerte porque, como dice Jean Cocteau en una cita que viene al principio del libro, si no, ¿de qué otra forma podríamos explicar el éxito de la gente que no nos gusta? Pero el éxito, y ahora hablaremos de la novela, ¿el éxito es felicidad? Bueno, es que hay distintos tipos de éxito. Hay éxito, digamos, a nivel más personal, que pues es estar bien con tu trabajo, estar bien con tu familia, estar bien con tus amigos. Y luego está el éxito como reconocimiento social, que en este momento es más importante que nunca. O sea, al final el éxito se ha convertido, bueno, es un proceso casi democrático. Ya casi cualquier persona desde su casa, con un teléfono móvil, puede crear un contenido que se puede convertir en viral y tener un éxito muy grande. Incluso puede vivir de eso, ¿no? Así es. ¿Cómo nació la idea del fracaso de mi éxito? ¿Qué fue lo primero? ¿La historia, el personaje, el tema? Bueno, lo primero de todo fue pues un poco esa sensación de que el éxito se ha convertido en algo mucho más importante de lo que ha sido nunca. O sea, siempre ha sido importante el éxito, siempre ha sido importante el reconocimiento social, pero ahora mismo no solamente es importante, digamos, el éxito que puede traer los medios, etcétera, sino el éxito en cualquier entorno. O sea, el éxito en el colegio, el éxito en el geriátrico, el éxito en todo el mundo quiere tener éxito, todos queremos tener éxito en todo lo que hacemos, ¿no? Gonzalo Montenegro es el personaje principal, es un personaje complejo, tiene mucho sarcasmo y una dosis de amargura. ¿Cómo definirías tú a Montenegro? Bueno, es que justamente Gonzalo no ha tenido éxito. Y él cree que sí que debería haber tenido ese reconocimiento por su carrera como escritor, y eso le provoca una amargura, y le parece que otra gente que tiene mucho menos talento que él, pues sí que ha conseguido ese éxito. Entonces, esa sensación de haber intentado de una forma continuada y recurrente tener éxito y no lograrlo, y sin embargo que otra gente a la primera de cambio pues tenga éxito y tenga el reconocimiento que él cree que merece, pues se le produce una enorme frustración. Y aparte, en el caso de un escritor es más grave todavía su situación, porque ya llega un momento que ninguna editorial le quiere publicar, que es lo peor que te puede pasar, porque ya no solamente que tus libros no se vendan, sino que ya no se van a vender porque nadie te lo va a publicar. Y en una profesión tan vocacional como la escritura, esto es un drama. Pero es la eterna pregunta, ¿no? Que nos hacemos ya a nivel particular muchas personas. Porque sí y yo porque no. Exacto. Es que es verdad que el éxito tiene una componente de suerte muy importante, ¿no? Y no solamente pues porque de repente pues haya alguien que haga lo mismo, ¿no?, que nosotros y que tenga éxito y nosotros, sin embargo, no lo tengamos, sino que pues, yo pongo el caso de, a mí parece una de las cuestiones más injustas, que es este escritor pues trabaja como negro de un futbolista súper famoso, y este futbolista, igual que Messi o que Cristiano Ronaldo, tiene hermanos, y sin embargo, ¿por qué esa persona tiene genéticamente unos marcadores que le convierten en un genio, y el hermano, que es prácticamente idéntico, que nace en el mismo entorno, que tiene los mismos padres, la misma educación, pues no es nadie?
Las redes sociales también podemos decir que es protagonista de la novela. ¿Cómo construiste el mundo de estas redes sociales dentro de la novela? ¿Has tenido, por ejemplo, que investigar el mundo de los influencers? Sí, o sea, de alguna forma sí que he hablado con bastante gente que trabaja en el mundo de las redes, con influencers, también con agentes de influencers, un poco para entender este fenómeno, que a veces cuando yo ya tengo una determinada edad, pues tienes una educación analógica. Agentes de influencers. ¿Cómo está el tema ya repartido? Bueno, claro, es que los influencers ganan mucho dinero. Sí, entonces, al final, yo creo que no solamente ganan mucho dinero, sino que tienen una visión más amplia que un influencer cualquiera, porque al final un influencer te da su opinión de cómo ha sido su proceso, pero un agente tiene casos muy diversos, ¿no? Y sí que de alguna forma te transmiten primero esa sensación de incredulidad que muchas veces produce el éxito de determinadas personas que no, a lo mejor no están intentando tener éxito, pero cuelgan un contenido en la red y se vuelven famosas. Y luego la angustia que produce tener éxito y que de alguna forma quieras mantenerlo y esa presión constante para crear contenido y que ese contenido siga teniendo pues relevancia para la gente, ¿no? Tanto es así que provoca una ansiedad tan grande en muchos de estos influencers que ha habido casos de suicidios, porque hay gente que es que no es capaz de abandonar esa rueda en la que se monta y acaba suicidándose ante el estrés de generar tanto contenido, ¿no? A raíz de escribir esta novela, ¿tu percepción o tu visión del éxito ha cambiado? No, si te digo la verdad, o sea, no ha cambiado, porque yo creo que ya con los años vas adquiriendo una cierta sabiduría y te das cuenta que el éxito real está en tu éxito, en tu entorno. O sea, al final sentirte a gusto con la vida del día a día, o sea, estar pensando en correr detrás del éxito desaforadamente, pues a lo mejor tiene algún sentido pues cuando tienes 20, 30, 40 años. No es mi caso, ya soy más mayor y no tampoco aspiro a un éxito rotundo y que de alguna forma las masas me persiguen por la calle, afortunadamente. En la novela, otro de los personajes es la hija de Gonzalo. ¿Es un vínculo con la realidad para él? Bueno, es un vínculo con la realidad, pero un vínculo que no acaba de entender. O sea, digamos, la brecha generacional ha existido siempre, pero ahora hay una brecha además digital y que provoca que, tanto le pasa a Gonzalo como a otros muchos padres, que no solamente no entienden determinadas cosas de sus hijos, sino que viven en mundos paralelos y distintos. Es casi, para Gonzalo, su hija es una caja negra, o sea, no entiende su mundo, no entiende las cosas que le gustan, ni por dónde se mueve, ni cuál es su ocio. Bueno, es un poco como el caso que vemos en la serie Adolescencia en la televisión, o sea, que antes creías que cuando tu hijo llegaba a casa estaba a salvo y ahora mismo puede estar encerrado en su habitación cometiendo un delito y tú no te enteras, ¿no? ¿Crees que hoy en día es más importante, y sobre todo por el tema de las redes sociales, ¿no?, parecer que ser? Sí, definitivamente hay mucha gente que tiene interés en transmitir que su vida es muy exitosa, aunque tenga 300 seguidores en Instagram, ¿eh? O sea que de alguna forma lo que quieren es pues enseñar fotos de un viaje estupendo, que están comiéndose una merluza fantástica en un restaurante muy caro, que van a una exposición o que van a un sitio que de alguna forma les hace parecer más culturales. Pues de una forma u otra casi todos acabamos creando una personalidad pues falsa en las redes y que no se corresponde del todo con lo que somos, pero claro, nadie quiere contar sus miserias en las redes, ¿no? ¿Podríamos decir que esta novela es una crítica al culto al éxito? Sí, sin lugar a dudas, y es una crítica digamos, a las redes sociales como puerta a ese éxito. De alguna forma
como decía antes, las redes sociales nos han dado la idea de que cualquiera puede tener éxito, y entonces esto ha creado todavía una necesidad de conseguir ese éxito cada vez mayor, ¿no? Y entonces yo creo que nos hace una vez más perder un poco el norte del éxito que realmente nos debería interesar. Pero bueno, es una sátira, no pretende en ningún caso digamos aleccionar a nadie, sino decir todo esto con una sonrisa, ¿no? Es lo que iba a decir, que la gente que nos esté escuchando y que se interese ahora por el fracaso de mi éxito, hay que decirle que el humor es habitual en tu narrativa. Sí, absolutamente. Es un poco el tono que me sale más natural. O sea, yo creo que hay gente que de alguna forma tiene que expiar sus penas, o que tiene que de alguna forma desahogarse escribiendo cosas, digamos, más duras. En mi caso, a lo mejor me pasa lo contrario. Yo creo que tengo una visión algo más pesimista de la vida, y necesito a la hora de escribir pasarlo bien y contar muchas de mis inquietudes y mis paranoias, pero contarlo siempre con una sonrisa. Si tuvieras que describir este libro en una frase para alguien que nunca haya oído hablar de él ni de ti, ¿cómo se lo describirías? Es el antimanual de autoayuda. O sea, es una novela para que no te va a ayudar de ninguna forma. Te va a hacer pasar un buen rato, te va a hacer pensar, eso sí, pero si buscas un secreto del éxito, no lo busques en esta novela. Y la literatura hoy en día, en una sociedad que viene que ni al pelo, ¿no? Que estábamos tan saturados de estímulos visuales, de estímulos digitales, ¿qué papel crees que debe de tener? Bueno, yo creo que la literatura tiene varios papeles. En primer lugar, desarrollar un pensamiento crítico. Yo creo que leer, y sobre todo leer textos largos, nos da un poco la habilidad de ir asentando nuestras ideas. Provoca luego nuestra creatividad. No es lo mismo estar leyendo un libro imaginando a los personajes y la situación que estarla viendo en una pantalla que al final viene todo dado. Y yo creo que también nos permite tener más empatía. O sea, al final estamos viviendo otras vidas, estamos viviendo la vida del protagonista y entendiendo sus motivos y sus razones, ¿no? Yo creo que es por algo, digamos, la gente venía desde hace tiempo diciendo que el fin de la literatura estaba cerca, que los formatos audiovisuales iban a acabar con los libros, y sin embargo el libro, no solamente como contenido, sino como objeto físico, sigue permaneciendo y sigue teniendo importancia. Y yo creo que eso es porque, de alguna forma, le seguimos dando un valor importante a la literatura y a las historias bien contadas. Al ponerse nuestro protagonista en la piel de otra persona que tiene éxito, que eso puede ser frustrante, ¿no? Y que cómo el papel de las redes sociales también nos puede generar una crisis de identidad. Totalmente, ¿no? Yo creo que sí, absolutamente, porque nos fuerza. Y ya no hablo de la gente que vive de las redes sociales, hablo de la gente en general que tiene una necesidad de demostrarle a su entorno a través de las redes sociales que le va muy bien, ¿no? Y yo creo que eso es un poco un esfuerzo baldío, y un esfuerzo que solo puede conducir a la frustración, porque cada vez intentas llevar ese engaño más lejos, ¿no? Y por otro lado también crea una frustración en las personas que lo reciben, porque se están comparando contigo, pero en realidad tu vida no es real, ¿no? O sea, yo me puedo estar comparando con alguien que conozco que parece que tiene una vida estupenda, pero en realidad eso no es así. ¿Hay alguna escena de esta novela del que te sientas especialmente orgulloso? Uy, qué difícil. No, o sea, yo me siento orgulloso en general del libro. Hay escenas que a mí personalmente me hacen más gracia, y concretamente es la escena con la que arranca el libro. Como estaba diciendo antes, Gonzalo Montenegro se siente muy frustrado
Pues porque otras personas tienen éxito en el mundo editorial y él no. Y la forma con la que intenta conciliar el sueño por las noches, igual que otras personas cuentan ovejitas, es el sueño que se va a la Feria del Libro, se aposta en un edificio que está enfrente y se dedica a pegar tiros con un rifle con mira telescópica cargándose toda la gente que él cree que sobra en el mundo editorial, ¿no? Esto no deja de ser, aparte, una parodia de los libros tipo thriller o libros de novela negra que a veces se escriben actualmente, en las que desde el principio hay escenas muy chocantes para retener la atención del lector. O sea que desde el principio el lector se ha acostumbrado a tener, pues que haya en las primeras páginas un crimen, un asesinato, un gorila asesino. O sea, siempre hay muchas cosas para que no dejes de leer el libro, y esa es un poco una parodia a través de esa primera escena. Venga, te voy a hacer una pregunta para ir finalizando. ¿Instagram o libro de papel? Bueno, libro de papel, sí, obviamente. Eso desde luego no cabe la menor duda, pero bueno, un poco de Instagram de vez en cuando tampoco y ayuda, laboralmente ayuda también, ¿eh? Sí, sí. Como son, yo todos los días el programa está en Instagram y tampoco pongo mi... Todo en su justa medida está bien, sin obsesionarse. ¿Cómo recomendarías el libro? Pues yo creo que el libro lo que pretende es que pensemos un poco en determinadas cosas de nuestra sociedad, en concreto en el fracaso, pero también en el éxito, y que lo hagamos a través de la literatura, no solamente porque este libro es una novela, sino porque hay también intentado hacer un homenaje a la literatura como transmisora de historias. O sea que hablo mucho de aquellos libros que me han marcado, que han marcado al protagonista del libro, y cómo de alguna forma la lectura es un beneficio y un regalo que nos podemos hacer todos. Yo creo que tú no fracasas, ¿eh? Bueno, vamos a ver. todo relativo, ya sabes. Todo relativo. Gervasio, un auténtico placer. Muchísimas gracias por haber estado hoy, habernos presentado tu última novela, y muchos éxitos. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Suena esta sintonía, nos vamos a nuestro rinconcito de Vitas. Y es que mañana, 21 de mayo, anotarlo bien, es el Día Mundial de la Salud Visual.
Por ello, expertos de Vita señalan la importancia de la salud visual en los jóvenes para su desarrollo cognitivo. Una exposición prolongada a las pantallas puede causar fatiga visual, sequedad ocular, visión borrosa o cefaleas y un mayor riesgo de desarrollar miopía. 1 de cada 3 adolescentes españoles ya es miope y la mitad de ellos tuvo que aumentar su graduación en el último año. La salud visual es un pilar fundamental en el desarrollo académico, social y emocional de niños y jóvenes. Sin embargo, el uso excesivo de pantallas y la falta de revisiones oftalmológicas están afectando cada vez más la visión en edades tempranas. En este contexto, especialistas Vitas en salud visual de la Comunitat Valenciana, pertenecientes al Instituto Oftalmológico Vitas, resaltan la importancia de detectar y prevenir problemas visuales. El doctor David Piñero, responsable de la Unidad de Rehabilitación Visual del Hospital Vitas Medimar de Alicante, comenta algunos de los problemas más habituales en los jóvenes. Uno de los errores de refracción más frecuentes es la miopía. Otro error es la hipermetropía. Según el profesional, dependiendo de la magnitud de la hipermetropía, esta puede no inducir una clara pérdida visual, ya que el niño puede realizar esfuerzo acomodativo, el utilizado para enfocar de cerca y ver bien, pero a costa de fatiga, cansancio, dificultad para realizar tareas de cerca e incluso que el ojo tuerza hacia adentro. Por otra parte, tal como indica la doctora Teresa Sánchez Minguet, responsable de la Unidad de Oftalmología de Vitas Valencia 9 de octubre, Vitas Valencia Consuelo y Vitas Aguas Vivas, existen anomalías funcionales de la visión que causan visión doble, molestias y borrosidad para leer en visión de cerca, así como la incapacidad para realizar cambios de enfoque de lejos a cerca, por ejemplo, mirar de pizarra a texto. Este tipo de problemas, entre los que se encuentran la insuficiencia de convergencia, incapacidad de mantener el alineamiento ocular en visión cercana y los problemas acomodativos, pueden tener un mayor o menor impacto dependiendo de su tipología en el desarrollo escolar del niño y por ello deben de intentar descartarse antes de cualquier tipo de problema de rendimiento académico en el niño. La doctora Sara Mora, oftalmóloga del Hospital Vitas Valencia Consuelo, Vitas Aguas Vivas y Vitas Valencia 9 de octubre, quiere resaltar la importancia de cuidar la salud visual durante la infancia, ya que una exposición prolongada a las pantallas puede causar fatiga visual, sequedad ocular, visión borrosa o cefaleas y se ha asociado a un mayor riesgo de desarrollar miopía. Además, el tiempo excesivo frente a pantallas se relaciona con trastornos de atención y un aumento de sedentarismo, lo que puede favorecer la obesidad infantil. Según el doctor Javier Montero, oftalmólogo del Hospital Vitas Valencia Turia, la larga exposición a teléfonos móviles está favoreciendo el desarrollo y progresión de la miopía en adolescentes. Se estima que 1 de cada 3 adolescentes españoles ya es miope y que la mitad de ellos tuvo que aumentar su graduación en el último año. Por último, la doctora Naed Abdellah, oftalmóloga del Hospital Vitas Castellón, subraya los hábitos diarios que pueden ayudar a prevenir problemas de visión a largo plazo. Conviene realizar pequeños gestos como lubricar los ojos con lágrimas artificiales, sobre todo si trabajamos con pantallas. Debemos además hacer descansos cada 20 minutos y enfocar la vista en algún objeto lejano durante 20 segundos. Respecto a la alimentación, hemos de consumir una cantidad adecuada de omega 3 y vitaminas A, C y E. Esto ayudará a prevenir enfermedades por envejecimiento de la retina. Y sobre el grupo Vitas, comentaros que está integrado por 21 hospitales, 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias.
12.600 profesionales conforman Vitas, lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra la Fundación Vitas, Vitas Red Diagnóstica y la central de compras Plaza Salud. Hoy nos han recordado la importancia de la salud visual en los jóvenes para su desarrollo cognitivo, concretamente en un día tan importante como mañana 21 de mayo, Día Mundial de la Salud Visual. Vitas, vivir para cuidarte. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hay una comarca que vibra, crea, produce y casi nadie habla de ella. Sintonía Serrana es su altavoz. Todos los martes de 18 a 19 horas, Diego Barea te conecta con la esencia de una comarca con alma, economía, turismo, cultura, gastronomía y su gente. Porque hay mucho que contar y más por descubrir. Solo en Radio Intereconomía Valencia. Sintonía Serrana, la voz que une el interior. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Todos los miércoles a las 12:30 y mañana es tarde, Intereconomía Motor, con las últimas novedades del mercado. Conducido por Nacho Santos, hablaremos de coches, motos y movilidad, con protagonistas valencianos y las mejores novedades. Intereconomía Motor, los miércoles a las 12:30. Esta primavera Biopark propone un viaje para descubrir la belleza de la naturaleza salvaje, para contemplar algunas de las especies animales más emblemáticas y más desconocidas. Descubre Biopark. ¿Quieres asegurar el futuro profesional de tu hijo? Llega a Valencia Cantera de Empresas, la academia de formación tecnológica para niños y niñas desde los 5 años. Robótica con Lego, programación con Minecraft, diseño de videojuegos con Roblox y mucho más. La única con sello de calidad de la Asociación de Robótica Española. Clases por niveles de lunes a viernes e intensivos y talleres los sábados. Estamos en la calle Pobla de Farnals número 48 de Valencia, en la web canteradeempresas.com o llámanos al 637 24 19 81. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. La vida sigue su curso, pero cuando llega el momento de despedir a un ser querido, necesitamos un apoyo cercano y comprensivo. Funeraria La Serranía está contigo en este difícil trance, ofreciendo un servicio integral, personalizado y durante las 24 horas del día para que puedas despedirte con tranquilidad. Llama ahora al 618 87 88 19 o contacta en funerarialaserranía.es, porque juntos podemos honrar a quienes amamos. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Taunic.com. La
locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado: alegría, tristeza, miedo. En cada programa, cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente. Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la Locución de Julio Madrigal. Edita Upwards Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. Comer y beber. Un lugar al sol donde Chema Ferrer hará posible los sueños de sibaritas, gastrónomos, mamotretos y tragaldabas. Comer y beber. Los jueves de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía Valencia. No corra riesgos. Redes de seguridad, cerramientos perimetrales, instalación de elementos temporales de seguridad, nuevas protecciones y montajes de levante. Empresa especializada en seguridad en la construcción le ofrece sus servicios para que sea mucho más segura. Nuevas protecciones y montajes de levante.com. Protegemos a las personas. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Basket y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. Interdiario.es, la información útil. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Hoy, en Mañana es tarde, abrimos las páginas de una historia que hasta hace poco vivía en el silencio de los archivos, de las cartas olvidadas, de los pasillos de una residencia que albergó sueños revolucionarios. Os hablo de En el jardín de las Americanas, el último libro de Cristina Oñoro, escritora, profesora de literatura comparada y una voz que se mueve con elegancia entre el ensayo y la memoria. Con esta obra, publicada por Taurus, Oñoro rescata el papel fundamental que jugaron mujeres estadounidenses como Alice Gulick o Susan Huntington en la educación superior femenina en España, ojo a la historia, a través del Instituto Internacional y la Residencia de Señoritas en el primer tercio del siglo XX. Es una historia de jardines compartidos, de fronteras borradas por la educación, de vínculos entre mujeres que cruzaron océanos para abrir camino a otras. Pero En el jardín de las Americanas no solo es un ensayo histórico, es también una novela de archivo, una crónica íntima de una búsqueda, una reflexión sobre lo que significa ser mujer, extranjera, educadora y sobre el poder civilizador y transformador de la palabra. Hoy aquí en Mañana es tarde tengo el placer de presentaros y conversar con su autora para desbrozar este jardín lleno de claves, de historia y de preguntas sobre el lugar de la mujer en el mundo. Cristina Oñoro, bienvenida a Mañana es tarde. Hola, encantada de estar aquí este ratito con vosotros. ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien aquí en tu tierra, maravillosamente, con esta luz. Y escucha, hace un tiempazo, ¿eh? Con este tiempazo. Hace unos días íbamos ya a un manga larga, pero mira. Ya sabes que en Madrid nos ha costado mucho este año que nos traigan el verano, así que... Es que Madrid es diferente, es otro rollo. Madrid tenéis teatros a punta pala, ya te los cambiaba yo. Oye, ¿cómo nace la idea de este libro? ¿Qué fue lo primero que encontraste que te dijo, aquí hay una historia que contar? Pues mira, esta historia, como dices, casi me pidió que la contara. Suena un poco novelesco, pero realmente es una de esas historias que cuando la conocí, pues me hubiera gustado a mí misma leerla, estudiarla, que me la hubieran contado en el colegio. Todo empezó escribiendo mi libro anterior, Las que faltaban, una historia del mundo diferente,
que era una historia de la humanidad contada en 13 escenas protagonizadas por mujeres. Y ya escribiendo ese otro libro, trabajando sobre Marie Curie, sobre la científica, tuve contacto con el archivo de la Residencia de Señoritas, con esa institución, lo que había sido la Residencia de Señoritas, y conocí la historia de estas americanas, profesoras, activistas, pioneras, que llegaron a España a finales del 19 y principios del 20 para luchar por la educación de las mujeres. ¿Has tenido alguna urgencia personal o alguna urgencia histórica que te impulsó a escribir? Sí. En el otro libro nació de esa voluntad, la voluntad de contar historias de mujeres que han permanecido en el silencio, en el olvido. Y en este caso, escribiendo el libro anterior, pues encontré esta historia, ¿no?, que hablaba de nuestro país, que hablaba de España, de la propia historia de la educación de las mujeres en España, con esta amistad, ¿no?, con estas profesoras americanas, que me pareció muy, muy sugerente, y sí que pensé que quería dedicar otro libro a contar una única historia que narrara pues cómo las mujeres en España lograron acceder a las universidades, la universidad donde hoy yo también soy profesora, en condición de igualdad. El libro, según donde busques, te dicen que es un ensayo, te dicen que es una crónica de investigación, o que he flipado, novela epistolar. Ahí queda eso. ¿Cómo estructuras el relato para mantener ese equilibrio entre lo que es la historia y lo que es la literatura? Pues mira, precisamente yo, como no soy historiadora, procedo del mundo de la literatura, pues me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque le he dado muchas vueltas a cuál es el género que yo escribo, ¿no? Y lo que yo escribo es ensayo narrativo. Es decir, es un ensayo porque lo que tiene es una historia real que voy a contar con una investigación detrás, ¿no?, con cierto rigor, pero me gusta contar historias que al lector le apetezca leer y que no estén solo dirigidas al que hace la tesis doctoral o el que se interesa sobre este tema, ¿no? Yo lo que quiero es escribir historias que le puedan interesar a cualquier lector o a cualquier lectora curiosa o interesada por la historia y que quiere aprender, pero de la mano de una narración amena. Así que buscar ese equilibrio es uno de mis grandes desafíos. El libro, en este caso en El Jardín de las Americanas, tiene 3 planos. En uno va a encontrar el lector una reconstrucción histórica de la Residencia de Señoritas, qué fue esta institución, cómo fue su aportación, y del Instituto Internacional para Niñas en España, fundado por estas americanas. Un segundo plano, que es la memoria de mi investigación. Yo he podido tener una beca Leonardo de la Fundación BBVA para poder ir a Estados Unidos, a los archivos de Harvard, de Smith College, poder ir a buscar incluso las casas de las que venían. He estado en Inglaterra, he estado dentro de España viajando. Entonces, bueno, pues el lector también tiene un poco un libro de viajes, ¿no?, que voy contando pues lo que me voy encontrando, las cosas que me van sucediendo, y luego, bueno, pues salpicando aquí y allá algunos episodios de memoria personal, de mi propia historia, así, para darle una dimensión también más humana. Entonces habrá muchos desafíos al trabajar con fuentes tan diversas, ¿no? Y en muchos casos pues eran historias poco conocidas. Claro, la historia de estas americanas es poco conocida, como son muy poco conocidas a menudo las historias que han protagonizado mujeres, ¿no? En mi libro anterior pues pude constatar que casi desde los orígenes de la humanidad el silencio nos ha acompañado a las mujeres. Y en este caso es una historia, seguramente pues quienes nos estén escuchando, pues a lo mejor en el colegio, en el instituto han estudiado la Residencia de Estudiantes, saben que por allí pasaron Lorca, Dalí, Buñuel, nada menos, pero lo de la Residencia de Señoritas a lo mejor es la primera vez que lo escuchan, y a lo mejor por esa palabra señoritas creen que es un lugar donde se tomaba el té y te enseñaban protocolo, ¿no? Bueno, pues hay que empezar recordando que la Residencia de Señoritas era la hermana gemela femenina de la Residencia de Estudiantes, dirigida por María de Maeztu desde 1915, y aunque no estén los libros con los que hemos estudiado, pues por allí pasaron pues políticas como Victoria Kent, Clara Campoamor, filósofas como María Zambrano, pintoras como Maruja Mayo. Vale, ¿y por qué se silencia? ¿O por qué no se le da esa visibilidad que merecían? Bueno, pues porque así ha sucedido desde los orígenes de la humanidad. Es que nos está pasando con un montón de autores y autoras que están descubriendo, ¿verdad, Tenea? Personajes femeninos, historias de mujeres que dices, pero si esto... ¿Esto dónde estaba? Claro. Bueno, estaba en los archivos, que lo que es muy emocionante de esta historia es que, a diferencia de otros archivos que se perdieron durante la Guerra Civil, pues el archivo de la Residencia de Señoritas
continúa existiendo, está íntegro, está compuesto por 30.000 documentos, está depositado hoy día en el que fue el edificio, en la actual Fundación Ortega Marañón, y ahí es donde yo, bueno, pues encontré esta historia de las americanas. A mí me interesaba la historia de la residencia de señoritas, sobre nuestras pioneras universitarias. Quería escribir un libro sobre ese momento fundamental para la historia de la educación, la historia de las mujeres, pero me atraía sobre todo. Hay otras publicaciones de ese tema, pues unas van más hacia las pintoras, las sin sombrero, las políticas, el debate sobre el sufragio. A mí me interesaba esa historia americana, esa historia de amistad entre países, de apoyo internacional. Yo no sabía que íbamos a estar en un momento como el actual, ¿no? Que Estados Unidos está totalmente de moda, ¿no? Y las relaciones con Estados Unidos, pero yo sí quería escribir un libro que hablara del apoyo de mujeres de diferentes países que unieron fuerzas a finales del siglo XIX para lograr que las mujeres tuvieran una educación mejor. El Jardín de las Americanas. ¿Quiénes fueron esas americanas que dan título al libro? ¿Qué te fascinó de figuras como Alice Gulick, Susan Huntington, Caroline Burland? ¿Y cuál de estas mujeres está más en consonancia contigo personalmente? Porque ya nos has dicho que en este libro también hay cosas de ti. Bueno, en este libro salen también, para que el lector no crea que solo van a ser americanas, ¿no?, de hace un siglo y medio, sus vidas se van a cruzar con la de nuestra Emilia Pardo Bazán, con Concepción Arenal, María Goiri, María de Maeztu. Es decir, contar la historia de estas americanas es para al final hablar de nosotros hace tiempo, pero de nosotros ahora también, porque lo que me interesa es una mirada actual que nos cuenta esta historia que nos interesa hoy, ¿no? Entonces estas americanas, la verdad que ya por los nombres me parecían muy atractivas, porque como te digo que soy sobre todo literaria, pues Alice Gulick era una misionera protestante para McIntyre, que venía de Nueva Inglaterra, que había estudiado en una universidad de mujeres muy avanzada, pero que era al mismo tiempo una puritana del siglo XIX, abanderada de la ley seca, y que llegó a nuestro país en 1871 con esa idea fija, ¿no?, de trabajar en favor de la educación de las mujeres. Recaudó dinero en Estados Unidos, viajó hasta 10 veces, empezó fundando un pequeño instituto, un internado, mejor dicho, en Santander, con un grupito de niñas, y poco a poco esa semillita pues va a florecer y sobre todo va a dar sus frutos en el siglo XX, donde otras americanas van a ir llegando de su mano para incorporarse a esa aventura, primero en San Sebastián, luego en Madrid, donde a partir del siglo XX pues van a tener muchísima relación con la residencia de señoritas. Compartieron edificios, compartieron proyectos, incluso un bonito jardín, que es el que da título al libro. Y bueno, pues el libro comienza con ese viaje de los pioneros, de esta americana salida de una novela, ¿no?, de mujercitas, ¿no?, poco menos, ¿no?, pertenecía a esos entornos, ¿no?, puritanos de Nueva Inglaterra, pero al mismo tiempo avanzada, ¿no?, muy defensora de las mujeres, y vamos a irla acompañando y van a ir apareciendo estos otros personajes, están todos entrelazados. Susan Huntington es la segunda directora del Instituto Internacional, que llega a principios del siglo XX a Madrid, que se hace amiga de Giner de los Ríos, que tiene el edificio ya ahí, tienen mucho más éxito, les ha ido mucho mejor, ¿no? Y es pues donde Ortega da sus conferencias, conocen a los Sorolla, es todo ese entorno, ¿no?, de la Edad de Plata, y ahí es donde el legado de esta pionera pues tiene más frutos, sobre todo en los años en los que van a tener tanta colaboración con la residencia de señoritas. La palabra jardín lo podríamos determinar como un espacio de libertad, de mestizaje cultural, de resistencia, un espacio de libertad. Claro, la palabra jardín remite a un jardín real, que es el que compartían estas dos instituciones y que todavía hoy se puede visitar en Madrid, pero remite también a todos los jardines que yo voy atravesando a lo largo del libro en esa peregrinación, ¿no? Yo me obsesiono con esta historia, con estos nombres, con estas americanas, me entero de que están sus papeles, ¿no?, del otro lado del Atlántico, que si quiero escribir un libro que de verdad rescate su historia me voy a tener que yo misma, ¿no?, irme del otro lado, como ellas vinieron en su día. Y voy a tener que cruzar muchos jardines, muchos umbrales, ¿no? Hay un parque que de hecho en San Sebastián lleva el nombre de Alice Gulick, ¿no?, al que también he ido. Hay distintos jardines, ¿no?, que voy recorriendo y que, como muy bien dices, pues simboliza ese jardín del conocimiento. Es un jardín donde las mujeres, como en el Real que existió en la calle de Fortuny, ¿no?, y que compartían estas instituciones, pues lo que hacen es transmitir el conocimiento. Es un espacio pues de escucha, de libertad, de deseo, ¿no?, de conocimiento y de educación, que es al final el libro de lo que trata es de la educación de las mujeres. Si tuvieras que señalar 3 claves
para que el lector o lectora entendiese lo esencial del libro, ¿cuáles serían? Bueno, lo primero es una historia que, con independencia de cómo yo la haya contado, que desde luego he puesto todo mi esfuerzo, es una historia que parece una serie, una película, y que a veces te tienes que plantear si es real, ¿no? Una historia que transcurre en un periodo apasionante, que cuenta la historia de varias generaciones, que tiene mucho viaje, mucha historia de España, mucha historia de Estados Unidos entremezclada. La segunda clave es la emoción. A mí lo que más me gusta que me digan quienes leen mis libros es que, jolín, contando historias y con un estilo así riguroso, aún así pues son historias que siempre intento que tengan un componente emocional. Y el tercero pues es quizá esa parte de los archivos, ¿no? Para mí un archivo es un lugar que no solo conserva papeles, ¿no? Cosas del pasado, sino que conserva memoria, conserva corazón, conserva historias, ¿no? Y todos al final, el libro habla de eso también, con esa dimensión humana, pues tenemos nuestros propios archivos, ¿no? Lo que decidimos guardar, lo que no. Hoy día que está desapareciendo el papel, ¿no? ¿Quién no ha heredado una casa, ¿no? De un abuelo o de un padre, ¿no? Y tiene que vaciarla. Pues el libro, en esa dimensión, esa tercera dimensión más humana, no solo te está contando una historia de unas americanas, por muy interesante que sea, sino que es una reflexión sobre lo que olvidamos, lo que recordamos, lo que guardamos como individuos, pero también como sociedad. Y en ese sentido, pues la historia de estas americanas, para mí, merecía ser contada y merecía sobre todo ser recordada. ¿Qué te gustaría a ti que le quedase al lector después de cerrar la última página del libro? Pues me gustaría que le quedara la voluntad, el deseo de leer más libros, como decías antes, que estamos en un momento muy bueno de recuperación, de visibilización, porque tú decías, pero ¿por qué esto no? Bueno, porque muchas veces las historias las han contado los hombres, ¿no? Jane Austen decía en uno de sus libros, ustedes tienen la ventaja y es haber sostenido la pluma, ¿no? Haber tenido la pluma en sus manos. ¿Quién ha contado la historia? ¿No? Entonces, desde que las mujeres estamos en la universidad, ¿no? En las diferentes disciplinas, esas disciplinas se han revolucionado. Desde que las mujeres entran en los departamentos de prehistoria, se revolucionan los estudios de prehistoria o en historia del arte, ¿no? Las mujeres empezamos a preguntarnos, pero aquí ¿dónde están mis abuelas? ¿No? ¿Por qué me estudio una generación del 27 donde en las fotografías aparecen chicas, pero en el pie de foto solo está el nombre de los varones? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta otra? Ah, vale, que es María Zambrano. Ah, vale, que esta era Maruja Mayo. Ah, vale, que... Y por eso vamos tirando de esos hilos, ¿no? Y nos interesamos, ¿no? También. Entonces, bueno, estas pioneras de las que habla mi libro nos abrieron la puerta de la universidad, como en tantos otros frentes, y nosotras que hemos pasado por esa puerta, pues ahora tenemos la deuda de contar una historia en la que ellas también aparezcan. Claro, porque sin el Instituto Internacional y sin la Residencia de Señoritas, muchas mujeres no habrían tenido el acceso a la universidad. Nada, impensable. Claro, esas dos instituciones son las más importantes que existieron en España en la primera mitad del siglo XX, sin duda alguna. Fueron las dos, y aliándose entre ellas, además, uniendo fuerzas, que junto con la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, que se había creado en el siglo XIX, un poco en el entorno del krausismo, ¿no? Pues son las asociaciones, las instituciones que se marcaron como objetivo el lograr que las niñas pues salieran primero del analfabetismo, que tuvieran una educación mejor, que tuvieran el título de bachiller, que se apuntaran a la universidad, y una vez que ya habían conquistado la universidad, en 1910 se quitaron todos los obstáculos que existían hasta 1910, que tenías que pedir un permiso especial, que el profesor te esperaba y te llevaba a la primera fila, que no podías hablar con los chicos, que tenían que garantizar que no había un escándalo público. Todo eso ha pasado hace no tanto, evidentemente ha pasado el tiempo, gracias también al trabajo de todas estas mujeres. Hoy, obviamente, estamos en otra página de la historia, pero no viene mal recordar porque pues son derechos conseguidos, logrados, pero que merece la pena también rendirles homenaje situándolos en la historia. En el Jardín de las Americanas, el último libro de Cristina Oñoro, me quedo con un detalle. Rescatar a estas mujeres es también rescatar la posibilidad de una historia diferente. Muchas gracias. Cristina, enhorabuena, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en Mañana es Tarde. Y te espero con la siguiente, que seguro que ya estás tramando algo. Eso. Muchas gracias. Me encanta estar aquí charlando sobre este jardín navegante. Un auténtico placer. Llega el momento de poner punto final al programa de hoy, así que Atenea, por favor, ponme los cencerros.
Nos vamos, amigos, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a Atenea Sastre en el control técnico y a toda la gente que ha participado en el programa de hoy. Nosotros volveremos mañana, eso de las 12:05, para aportar pues más mañanas tarde. Ya sabéis, mañana toca motor, toca lotería, toca enología y alguna sorpresita más que os traeremos. Mientras tanto, a seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio. A las 3, tiempo de descuento con Alex Gomar y el deporte en clave valenciana. Y a las 6 no os perdáis Sintonía Serrana de la mano de Diego Barea. Mientras tanto, a seguir en la mejor sintonía, que es la de la radio. Si es esta casa, mejor que mejor. Besitos y abrazos. Y dormimos más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga: mira, chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. Oh, 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 yeah. La carretera me dice dónde debo girar, dónde debo ir deprisa, dónde debo parar, dónde dormiré solo, dónde me hará sudar. Vivo mi vida de lo que el camino da, de lo que el camino da. Y pasamos los momentos más amargos, codo a codo intentando reaccionar y riendo como